¿Qué tal? Una nueva semana de agenda abierta en Vértice TV para hablar de lo que está ocurriendo en nuestra región y en el país. Hoy día de invitado tenemos al diputado Alejandro Bernales, diputado del Partido Liberal, del Frente Amplio. ¿Qué tal, diputado? Ahí andamos, Jardín, angustiados, me imagino, como muchas de las personas que nos están viendo, o trabajando intensamente en el Consejo para sacar adelante la agenda social y otros temas que me imagino conversaremos acá, así que agradecido por la invitación. Además que el Frente Amplio esta semana ha estado bastante noticiosa y hablaremos con el diputado Bernales en su minuto. También está hoy día invitado Fernando Orellana, militante de Renovación Nacional, concejal, además un miembro activo normalmente de la Cámara de Comercio. ¿Qué tal, Fernando? Aquí estamos muy bien, preocupados y impactados por el nivel de destrucción que hay en nuestra ciudad y que espero, ojalá, independiente de la discusión que hoy día podamos tener, podamos lograr de alguna manera llevar un poco más de tranquilidad a nuestra comunidad, porque realmente ya parece que es necesario. Y presidente regional del Partido por la Democracia, don Jorge Muñoz. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Aquí estamos, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos una vez más, bueno, igual preocupados, ¿cierto?, por la situación. Esto no parece que no va a cesar hasta cuando tengamos algunas señales políticas bien claras, ¿cierto?, del gobierno y en este caso el presidente. Ojalá que así sea y pronto, en realidad, porque esto ya no da para más. Obviamente tenemos que hablar de la agenda política, la agenda social, el orden público. El otro día en una entrevista en el Mercurio de Santiago, Jorge Edwards decía que, y yo lo comparto plenamente, que uno de los problemas de esta crisis es que nos encontró con instituciones débiles, pero por sobre todo con una clase política muy débil. Y él hacía un símil de lo que fue el mayo del 68 en Francia, en la cual un movimiento enorme de grandes de estudiantes y trabajadores casi voltearon a la Quinta República de Charles de Gaulle. Pero el mes siguiente Charles de Gaulle hizo una del movimiento de concentraciones más grande en París. Y a su lado estaba no el ministro de Defensa ni el ministro de Interior, estaba el ministro de Cultura, André Malraux. Qué contraste con nuestra clase política actual, débil y casi pusilánime. Miren esta semana Puerto Montt. Destrucción, vandalismo, porque tal vez nuestra clase política no ha dimensionado la intensidad y la profundidad de un sector que está organizando cotidianamente la destrucción, el vandalismo. Allí hay política, allí hay narco y allí hay lumpen. Por tanto, yo creo que debemos asumir eso. Diputado Bernales, usted además habitualmente va a Valparaíso y hemos sido testigos de cómo en Valparaíso la violencia campea. Porque podemos hablar de la agenda social, podemos hablar de la agenda política. La semana pasada la clase política dio un buen ejemplo de cómo podemos avanzar. Pero yo soy convencido que sin paz social, sin orden público básico, lo demás puede tener poco asidero. Sí, mira, es bueno, estamos viendo una agenda muy compleja. Una agenda que partió con este movimiento justo la última vez que estuvimos en este programa sentados, los mismos que estamos acá. En la noche ocurrió lo de Santiago, lo del metro, etc. Un movimiento que es bastante inorgánico, lo es así, es muy inorgánico. Todos han tratado de buscar quiénes son los responsables, desde el Frente Amplio, el Partido Comunista, lo que sea, y es inorgánico. Y desde ahí es muy complejo de poder ver quién es en el fondo la persona o el grupo con el que hay que conversar para que esto, ¿cierto?, baje en el fondo su intensidad, y su intensidad, hay que decirlo, su intensidad con el foco de la violencia, la destrucción, los saqueos, los incendios. Porque las marchas, ya he entendido, que he visto en todos los sectores políticos, todo ha dicho muy bien, y el otro día una marcha en Puerto Montt, 40.000 personas o más, sin ningún carabinero, en la mañana, no pasó absolutamente nada, y todo está muy bien, y las demandas muy bien. Pero nosotros cuando estamos en el Congreso y se pone una agenda que se le ha puesto prioridad, que a veces la agenda, y nosotros se lo dijimos así al intendente el otro día cuando tuvimos una reunión con él, que nosotros sentimos que esas agendas han llegado tarde a poder proponerlas, desde el fondo cuando se levanta este estallido social, que yo diría más que un estallido social, es una explosión, es una gran explosión, que en el fondo abrió una grieta en la sociedad, que en esa grieta entra todo. O sea, todo, Javier, todo. O sea, vamos desde el no más FP, sí, claro, mejórenme la pensión, eliminen el impuesto del específico, cómo mejoramos nuestro transporte, entra todo. O sea, lo que uno pregunte entra en esa grieta. Y nosotros, como clase política, ¿cierto?, desde el Congreso nosotros hemos dicho, tenemos que saber priorizar.
y priorizar cuáles son las agendas más importantes y decirle también a la ciudadanía que nos está viendo que esto requiere, no es algo que va a ser de la noche a la mañana, algunas medidas sí, otras no, requieren largo aliento, pero tenemos que priorizarla, tenemos que priorizar todo lo que entró, ¿cierto?, dentro de esta grieta. Y yo debo decir, hemos ido avanzando. Por ejemplo, la semana pasada se hizo un tremendo acuerdo, el jueves pasado, que era este acuerdo, ¿cierto?, por la paz y una nueva constitución. Y prácticamente todos los partidos políticos que estuvieron en esa mesa llegamos a acuerdo a hacer un plebiscito para que todos los que quieran puedan participar, ¿cierto?, puedan manifestar si quieren o no una nueva constitución, y empecemos a comprimir, porque la idea es que, ¿cierto?, encauzar, ¿cierto?, las demandas. De hecho, el otro día bajó mucho las convocatorias a las manifestaciones. Pero disculpe, diputado, mire, allí justamente yo creo que la semana pasada una buena lección de que el punto de vista político podemos tener una nueva constitución y ya se buscarán los mecanismos. Pero mire lo que pasó en el Frente Amplio. Allí el diputado Boric, de Convergencia Social, sí, él efectivamente a mutuo propio firmó, lo que yo creo que fue una gran señal. Pero esta semana el diputado Gabriel Boric, en su partido, su militancia quedó congelada, lo pasaron al Tribunal Supremo. Entonces, al final las señales que sean para los ciudadanos, para los que caminamos todos los días por nuestras ciudades, es que el nivel de intolerancia al interior de un sector de la izquierda es preocupante. Yo no sé si usted puede hablarlo con toda franqueza, porque usted es del Partido Liberal. Sí, no, yo lo puedo hablar con toda franqueza, porque, mire, ese día, que fue el día de que nos juntamos en el ex Congreso, evidentemente habían varios partidos y algunos empezaron a bajar. Por ejemplo, el Partido Humanista estuvo ahí, se bajó porque no querían hacer los 2/3, querían los 3/5, algunos querían más tiempo para poder dialogar, etcétera. Pero ahí firmamos el Partido Liberal, al cual pertenezco, firma Revolución Democrática, que estaban casi todos sus parlamentarios ahí, y Convergencia Social, efectivamente, votaron, yo entiendo, se conectaron, votaron y dijeron nosotros no firmamos, y el diputado Gabriel Boric decidió firmar igual. ¿Y por qué él decide firmar igual? Porque él fue vital en la negociación. Él fue una de las personas que más se la jugó. En el fondo él decía, bueno, esto es lo que nosotros hemos buscado durante años, desde que llegamos al Congreso, que es una nueva constitución, ¿cierto? Una nueva constitución, y además vamos a tener la tremenda oportunidad de que la gente elija una asamblea constituyente o pueda elegir la propuesta del gobierno, que es 50 y 50. Entonces dijimos, es una gran oportunidad, y además que estábamos recordar que la semana pasada, el martes pasado, quedó evidentemente Osorno, está la imagen de ese edificio que casi se quemó, que igual se quemaban algunos departamentos, Puerto Montt, habían también situaciones muy muy complicadas, y nosotros entendíamos que esto ya no podía seguir ocurriendo, y que debíamos al mundo político, como tú bien decías al principio, llegar a un acuerdo, y este gran acuerdo era en el fondo el plebiscito. A mí me parece que quienes no estuvieron en la mesa, o quienes al otro día, ¿cierto?, empezaron a boicotear el acuerdo, me parece que lo que hacen efectivamente es un daño. Y empezaron a boicotear no solo gente, bueno, del Partido Comunista, que estaba en redes, algunos sectores del Frente Amplio que finalmente terminaron renunciando al Frente Amplio. De hecho, ayer renunció el Partido Ecologista completo, ya no es del Frente Amplio. El alcalde Charp al otro día decide salir de Convergencia. De hecho, Gabriel pensaba que él iba a ser el afectado, que él iba a salir, terminó saliendo Jorge. Y yo creo que es un momento en el Frente Amplio que sinceremos posiciones. Yo creo que eso es sumamente importante, y yo creo que este es un momento para nosotros de ver en el fondo cuáles son las posturas que tenemos y sincerarlas así de tajante y sincero. Yo siempre que he venido acá he dicho, mi partido desde el día número 1 condenado a lo que ocurre en Venezuela. Habían unos que no, pero después se fueron convenciendo que sí, que había que condenarlo, igual que otros. Bueno, en esa etapa estamos nosotros. Acá en la región de los lagos, que no se habla, acá en la región de los lagos, Convergencia Social casi no quedó ninguno, prácticamente igual todos se fueron los que eran de Convergencia acá. Recordemos que Convergencia Social ya no es del Frente Amplio, salió del Frente Amplio, entonces Juan Carlos. Entonces, Carlos Cutillo. Entonces nosotros tenemos una postura, hay que decirlo así, democrática, muy democrática. Nosotros no tenemos ningún problema en dialogar. Yo sé que los otros querían algunos detalles. Finalmente igual y más encima, miren lo que voy a decir, al final igual se va a terminar sumando. Nosotros le dijimos al Partido Comunista, entonces llamen, o a otros que estaban en contra, porque habían otros en contra de otros partidos, llamen a votar entonces que no quieren una nueva constitución. Mira, Jorge Muñoz, tú eres presidente del Partido por la Democracia. Hace 2 años atrás, exactamente 2 años atrás, Piñera ganó con un 55% de los votos. Y todos, incluso especulamos, todos,
que era lo más probable que la derecha podría seguir gobernando hasta un periodo o 2 periodos más. Y en el mejor de los sueños de la izquierda se habría pensado, Jorge, que se va a publicitar una nueva constitución, que puede haber una agenda social mucho más robusta. Pero ¿por qué siempre no se conforman con nada que pueden preguntar muchos ciudadanos? Yo entiendo que la postura de Heraldo Muñoz es bastante sensata, además su mismo fenotipo lo ayuda, su talante lo ayuda, pero uno percibe que la izquierda, una parte de la izquierda está como insaciable, buscando más, porque al final del día, Jorge Muñoz, en las crisis, todos tienen que hacer cesiones, todos tienen que ceder algo. Bueno, como tú dices, la política es justamente eso, pues llegar a acuerdos, ceder, ¿cierto? Y obviamente tratar de poner imponer ideas, gobernar, en fin, para eso también es poder. Efectivamente, el presidente Piñera, ¿cierto?, ganó con holgura, ¿cierto?, la última elección, dentro del universo de lo que votamos, sí, porque al final igual... Eso corrió para todos los candidatos. De cada 4 chilenos votó uno por él, en el ámbito, ¿cierto?, lo que es el padrón real. Ahora, yo espero y espero que ahora, ¿cierto?, con todo esto que ha sucedido, que la mayoría de gente que anda, entre comillas, marchando, jóvenes y todo el cuento, ¿cierto?, tengan la disposición de ir a votar, que eso es súper importante, porque sucede que de repente hay mucha gente que solamente se queda en el eslogan, ¿cierto?, en la propaganda, en el cartel, y en el momento, ¿cierto?, de ir a votar y elegir, entre comillas, ciertas autoridades no lo hace. Bueno, el PPD siempre ha estado disponible al diálogo. Nosotros, ¿cierto?, fuimos dialogantes con el gobierno cuando llamó y citó a nuestro presidente, y acá en la región, cuando el intendente igual nos citó junto con otros partidos, estuvimos, ¿cierto?, por el diálogo y estamos por el diálogo. Tú me preguntas cómo están insaciables. Yo creo que hay un sector de la sociedad chilena, ¿cierto?, que era absolutamente invisible, que es un lunar negro, ¿cierto?, que no existía ni siquiera en el censo, que estaba sumergido y que era de una profundidad, ¿cierto?, extrema. Entonces, todos los partidos nuestros, junto con otros sectores, ¿cierto?, representábamos, entre comillas, porque ahora ya no sabemos qué representamos en los partidos, porque aquí el movimiento social se generó, ¿cierto?, en forma espontánea, donde hay un líder, ¿cierto?, en fin, y varios frentes. Entonces, esa gente, efectivamente, ¿cierto?, se nota que hay odio acumulado, resentimiento. Hablábamos con un psiquiatra ahí, me acuerdo, un día, y da unos diagnósticos así bien especiales. Esa gente que efectivamente quiere a lo mejor un cambio absolutamente radical, quiere a lo mejor un cambio de modelo. Creo que al menos en estos tiempos y hasta el toda la vida yo lo veo medio difícil todavía. Empecemos por una nueva constitución, Jorge, que es súper importante, que es lo que queríamos mucho en realidad, ¿cierto? Empecemos por ahí, que es súper importante porque al final la constitución, que es la carta fundamental, ¿cierto?, que es la carta de navegación de un país, también deja establecido, ¿cierto?, las normas y la raya de cancha para todos los chilenos y chilenas. Pero, ¿por qué preguntaba eso, Jorge Muñoz? Pues yo tengo la impresión, y no quiero ser injusto, que están habiendo avances enormes y grandes. Hay demandas que son compartidas por todos, a esta altura por toda la sociedad. Pero si algo puede cambiar esta cosa negativamente, es el nivel de violencia. Y yo percibo en dirigentes políticos, particularmente la izquierda y centroizquierda, en que muchas veces lo condenan de la boca para afuera. Porque al final del día, hay que ser capaces de generar una estrategia en separar la violencia. Está claro que no sabemos quiénes somos, aunque yo tengo una opinión particular sobre yo creo que se sabe quiénes son. Porque no le interesa, además, no le interesa dialogar, a esa gente no le interesa ni el pilar solidario, ni la conectividad, en fin. Yo percibo, Jorge, que no hay un rechazo categórico, como dice hoy día la editorial de varios diarios de Chile, no más, por favor. Bueno, yo pienso que los partidos, al menos en mi posición personal, o sea, estamos absolutamente en desacuerdo con todo lo que está pasando. La violencia, estamos todos de acuerdo en este panel y todos los partidos. Yo creo que... La pregunta es qué hacer para evitar la violencia. Yo creo... Bueno, lo que pasa es que también acá, nosotros hemos colocado toda, ¿cierto?, nuestra voluntad como partido y como ciudadanos, además, ¿cierto?, para poder resolver todos estos problemas, ¿cierto?, que le afectan a los chilenos, todos. ¿Y para qué nombrarlos? Ya sabemos las demandas cuáles son, ¿cierto?, los remedios, en fin, una pila de cosas. Pero aquí no nos olvidemos que también hay un gobierno. O sea, que hay un presidente electo que lleva apenas 2 años de gobierno, que le quedan 2 años más, y vemos, ¿cierto?, que también hay inmovilidad, o sea, está en estado de shock.
aquí no hay, a ver, la seguridad interior del Estado, ¿cierto?, la manejan los intendentes y los gobernadores. Yo me pregunto, y se lo manifestamos en una reunión del intendente, el 17 de octubre la gobernadora abajo en una feria, ¿cierto?, conversando con las personas que vendían cosas, haciendo crochet, lanitas, cosas así, y del 18 de octubre, que además fue mi cumpleaños, que además no lo verán nunca. Qué manera de celebrarlo. No, para nada, todo lo contrario, fue complicar la cosa. Desde esa fecha a la fecha, ¿dónde está la gobernadora? ¿Dónde está el gobernador de Osorno? ¿Dónde está la gobernadora de Yanquihue? Ella es la responsable de la seguridad, ¿cierto?, de los ciudadanos y de la integridad, además, y de la integridad de los edificios, negocios y todo lo que te involucra, ¿cierto?, el centro y la comuna de Puerto Montt. Fernando Orellana, tú eres, bueno, concejal, pero además eres militante de Renovación Nacional. Mira, yo ayer tuve la ocasión de hablar con el intendente y yo le dije, a mí me parecía insólito que en pleno corazón de Puerto Montt, de la capital de la región, donde está el Estado mismo, que es la gobernación provincial, se haya descuidado y haya sido vandalizada la noche anterior. Que desde el punto de vista de la autoridad, yo no sé cuál es tu opinión con respecto al actuar de tu gobierno, del gobierno de todos los chilenos, pero por el gobierno por el cual tú fuiste activo, militante, con respecto, en este caso, del orden público, y después podemos hablar de cómo crees tú que lo están haciendo aquí en la región. Bueno, sin duda uno también es crítico, porque uno no puede decir que lo están haciendo bien cuando todas las mañanas nos levantamos y vemos Puerto Montt enteramente destruido. Y sinceramente creo que nos falta bastante que aprender y poder enfrentar estas situaciones de mejor manera. Sin duda esta situación es algo totalmente distinto, nuevo para la sociedad chilena. Esto ni los carabineros estaban preparados en cantidad para lo que está ocurriendo, pero sin duda el nivel de destrozo es más. Quiero comentarte que no solamente han hecho pedazos la gobernación, hicieron pedazos también la sede de nuestro partido histórico en el lugar. Disculpe, es un dato muy importante. Y eso es una señal política muy importante. Y ahí es donde yo quiero ir un poco, porque hoy día el grado de vandalismo, y lo dije en otro medio, ya no solamente tiene que, parece que las demandas sociales quedan en un segundo plano. Y hoy día la consigna es destruir por destruir. Y frente a eso, claro, la posición del gobierno, como tú dices, Jorge, tiene que ser mucho más dura y mucho más tajante. Pero resulta que uno trata de entender las demandas sociales, y aquí se mezclan ciertos mundos. Y ahí es donde uno esperaría más generosidad, por ejemplo, del mundo público, de los empleados públicos, con todas las legítimas demandas que tienen para su huelga y paro y toda esta cosa. Tienen que darse cuenta que hoy día no es el momento, creo yo. Todos somos libres de manifestarnos, todos somos libres de hacer las cosas, pero hoy día hay una situación que es totalmente anormal. Y hoy día, las marchas que fueron, yo también las vi, bajé a observarlas, me parece súper legítimo las demandas y todo, pero hoy día hay un momento, un timing que es distinto, que no le compete, y ahí difiero de ti, solamente al gobierno. Aquí nos compete a todos nosotros, a todos los actores políticos, a los que no son políticos, a los que son gremiales, a los que son... Hoy día fui a conversar con los dueños de la joyería Vara para ver el nivel de destrucción que tenían en su lugar. Recordemos que la joyería Vara fue vandalizada esta semana. Y ahí es donde también hay un punto, porque hoy día ya estos señores no están solamente atacando a donde están las demandas sociales de ellos, sino que están atacando a las pymes. Hoy día el promedio del levantamiento de información que tenemos es el 70% de las ventas normales que tenían en noviembre dejaron de tenerlas. Yo solamente quiero advertir que entre diciembre y enero, o sea, con diciembre y marzo, se explican el 40% de las ventas del comercio. Por lo tanto, si nos comemos diciembre en este mismo nivel, no sorprender que solamente en Calle Varas, el estudio que hizo la Cámara de Comercio establece que hay 4.013 puestos de trabajo. O sea, en el centro nosotros podríamos calcular unos 14.000. Podría haber un 40% de disculpa, pero volvamos un poco a la política. Pues yo empecé el programa diciendo que nos estamos encontrando en esta crisis con instituciones y autoridades débiles. El liderazgo comunal, alcaldes, concejales, líderes locales, de todo ámbito. Yo no sé cuál es tu evaluación, Fernando. Yo siento que nos ha faltado ser más fuerte y más categórico en este sentido. Nosotros tratamos en un principio de juntarnos con los concejales, de hecho sacamos una declaración pública, me acuerdo después y que yo fui bien cuestionado por yo haber apoyado el que no salieran los militares a ese tema, pero entendí la posición de mis otros compañeros de consejo, porque el consejo, la gracia que tiene es que al conversar todos juntos podemos tener una visión mucho más
completa de lo que era en ese momento la situación. Y creo que no me equivoqué. Creo que no me equivoqué. Porque nosotros los concejales, los alcaldes, las autoridades que estamos todo el día más en la calle, estamos leyendo mucho mejor esto. Y yo siento que de repente el gobierno no nos está preguntando. Hemos tenido unas reuniones con el intendente, pero son reuniones casi protocolares. Entonces, te quiero aclarar algo, sí, o sea, ¿sí? El tema del gobierno, ¿cierto? O sea, nosotros hemos tenido toda la disposición, ¿cierto?, de hablar con el gobierno. Las veces que nos han llamado, nosotros hemos estado. Y yo le he hecho la pregunta, bueno, ¿y qué plan de seguridad, qué solución tiene, ¿cierto?, para el tema de seguridad interior del país? Y debo reconocer que no tienen respuesta. No tienen respuesta, no hay plan, no hay nada. Y en segundo lugar, cuando tú me dices que la gente se ha olvidado de las demandas, Jorge, yo te quiero aclarar algo. Los delincuentes que andan saqueando, quemando y que se metieron a la joyería Vara y sacaron Salcobrán, esta gente no son los que andan haciendo la demanda. Separemos la pajita del trigo. La gente que marcha por las demandas, ¿cierto?, a las 2 de la tarde o de las tardes después van a su casa. Los delincuentes, ¿cierto?, que andan saqueando son delincuentes, son lumpen. Y quiero que quede bien claro establecido. No es que ellos anden haciendo, no, esa gente se ha dedicado básicamente, ¿cierto?, a robar y a saquear. Entonces, ahora, yo te hago una pregunta, y están agotados, y tú me dices, sabemos quiénes son, y lo hemos visto, es decir, las caras se repiten, hay cámaras de seguridad. Yo me pregunto, ¿dónde queda inteligencia, ¿cierto?, de la Oficina Nacional de Informaciones, de la ANI? ¿Dónde está la inteligencia policial, de investigaciones, carabineros, la DIPOLCAR? Yo me acuerdo que en tiempo de dictadura operaban fantástico, ¿eh? Me acuerdo que para secuestrar y también y desaparecer gente eran cosas serias. Y ahora que tenemos entre comillas, un problema serio, grave, donde necesitamos capacidad resolutiva con respecto a este tema, ¿dónde están? Y ahí andan en la calle los mismos. Diputado, para seguir avanzando, mire... Y me sigo preguntando, Hardy, perdón. Este destacado medio británico, The Economist, planteó esta semana algo que yo venía sosteniendo en programas anteriores. En retrospectiva, Bachelet estaba en lo correcto. La expresidenta Michelle Bachelet pareció acertar con su objetivo con el que llegó su segundo gobierno, el que era luchar contra la desigualdad, ya que según ella y de acuerdo a lo recogido por dicho medio, era la última oportunidad de lidiar con un descontento social. Y ella planteó dos grandes temas. Desde el punto de vista político, el tema de la nueva constitución, que creo que lo hablamos esa última vez, y el otro era la reforma económica. Y lo que plantea el Economist, y yo también ahí, es que las reformas fueron tal vez mal ejecutadas, mal implementadas, pero con una oposición de derecha brutal. Dura, durísima. Cero aporte. Diputado, ¿usted cree, digamos, que tal vez la presidenta Bachelet fue la que estuvo más en lo correcto esta materia? Mirándolo en retrospectiva, sin duda. Mira, yo, por lo menos en el proceso constituyente, yo participé y fui muy activo en el proceso constituyente. Incluso me encontré con Fernando, igual Fernando participó en el proceso constituyente, varios. No llegó, yo creo que hubo poca convicción si de hacerlo. O sea, si uno quería hacer una crítica, uno quería hacerlo, estaba el camino, se hizo el proceso en distintos lados, porque tenía otra logística, pero yo creo poca de nuevo convicción de desarrollarlo, plantearlo y hacerlo, dejarlo listo. Después se diluyó, evidentemente, con el cambio de gobierno, que no era su prioridad, en fondo cambiar la constitución. Y hoy día, claro, por los movimientos aparece nuevamente en la mesa y ya está definido más o menos la línea, ¿cierto?, que se va a seguir con el plebiscito y todo. Respecto a la reforma tributaria, ahí sí yo debo ser más duro, porque en el fondo acá llegó el gobierno, lo que primero que planteó fue hacer una contrarreforma a la reforma que ya se había planteado Bachelet, diciendo que era algo malo, que dañaba mucho, ¿cierto?, al mundo económico, y ahí se tocó un tema y se centró mucho en la conversación. Incluso yo fui una vez a un debate en la Universidad de San Sebastián, que era el tema de la reintegración del 1% al 1%. Y mucha gente, claro, dice... lo encuentra injusto y además, y hay que decirlo, porque mucha de la ciudadanía tiene ciertas etiquetas a los gobiernos, dice, claro, estos son, efectivamente, están con la ciudadanía, estos están más con los empresarios, y uno ve que efectivamente estaba más dedicado la disputa de la reforma tributaria en la reintegración al 1% más rico. Y no los otros beneficios, porque la reforma tributaria puede tener otros beneficios, que son tener temas contra la evasión de impuestos, la boleta electrónica, por ejemplo, cómo se va a hacer, por ejemplo, los tributos en plataformas digitales. Todos son temas que habían incluso consenso entre todos. El diputado Giorgio Jackson está en la comisión donde se discute esa comisión y él estaba de acuerdo, por ejemplo, con de nuevo la boleta electrónica, etcétera. Pero el foco siempre estuvo ahí.
Un punto de discusión. Pero bueno, ¿Cómo entonces, no, le llaman el corazón, ¿cómo le llaman el corazón de la reforma? entonces, claro, algunos decían, vamos a ver cuál es la reforma, porque uno decía, Además, no. era intransable para el gobierno. Ustedes recuerdan todo lo que salía a hablar el presidente, el ministro, que era una cosa que era casi fundamentalista, escrito en piedra, que había que hacer ese 1% y la reforma no era negociable. Bueno, ahí están las cosas. Bueno, pero eso definitivamente ocurrió. De las malas políticas. Hoy día la agenda del gobierno cambió. La agenda del país. Completa, pero aparte del programa de gobierno, yo preferiría hablar siempre, ahora más que nunca, necesitamos hablar en positivo, buscar más que nunca los acuerdos. Entonces, me gustaría hacer un punto, una referencia a un punto anterior, para no dejarlo pasar. Yo creo que acá hay dos grandes focos. Hoy, uno que tocaba en el de la seguridad, que efectivamente ahí esperamos que pronto ingrese el proyecto que prometió el presidente, que no se ha discutido, que es la reforma, la modernización de Carabineros y la modernización de inteligencia. Yo creo que es importante. Yo no me explico, por ejemplo, cómo no hay comisarías que tengan cámaras dentro donde están las celdas, por ejemplo. Para ver, porque uno dice, hay una versión, hay otras cosas básicas. Poner un foco efectivamente ahí. Decir también que Carabinero, la crítica que se le hace a Carabinero es que muchas veces la energía que gasta es de repente en la marcha, donde no hay tanta complejidad y en la noche se deja un poco estar. ¿Cierto? Entiendo que se cansa, que son pocos, etc. Y el otro foco, yo lo pondría que uno está esperando una señal desde ese punto de vista. Incluso yo ayer, por ejemplo, subí un comentario condenando lo que había pasado la violencia en Puerto Montt, y la misma gente que marchaba decía, oye, nosotros que vamos a seguir marchando, pero nosotros queremos que esas personas que nos dañan, porque dañan nuestras demandas, queremos que igual, claro, tengan en el fondo, los capturen, se vayan, no estén, etcétera. Pero el otro foco que también es importante es el de los derechos humanos. Y aquí cuando uno habla de derechos humanos y cuando habla de seguridad, uno no está hablando de cosas que son absolutamente contradictorias, porque a mí también me pasa que yo escribo en las redes sociales y digo, estoy preocupado por las violaciones de derechos humanos, y dice, no, es que el diputado está con el lumpen, está con los violentistas. No, no es así. Entonces, yo creo que la gente también en la calle, que ha estado manifestándose y que ha recibido un daño, ¿cierto? Hay personas que han fallecido, hay un informe que sacó ayer Amnistía Internacional. Entonces, uno también espera una señal más fuerte del gobierno también en ese sentido. El presidente, la última vez que salió en La Moneda, dio una señal y dijo, aquí no va a haber impunidad, aquí las personas que han fallecido se va a perseguir hasta el final cada uno de los casos, pero por ejemplo ayer sale el informe de Amnistía y se rechaza. Está bien, es una postura que ellos pueden tener. Lo que uno se esperaba es decir, ok, si hay un informe que es negativo hacia nosotros, vamos a trabajar y ver cómo mejoramos y cómo perfeccionar. Yo pondría esas dos miradas para no dejarlas fuera. El gobierno ahí comete tremendos errores. Pero también convengamos lo siguiente, que el gobierno formalmente está trabajando con la Alta Comisionada de Derechos Humanos y está trabajando con Human Rights Watch, ¿cierto? En la cual fueron instituciones que participaron. Sí. Y podrán tener allí su discrepancia tal vez profunda con Amnistía. Lo que yo quiero también es matizar que la situación podría tener discrepancias profundas, porque llama la atención y que en este caso las Fuerzas Armadas sacan su declaración. Pero ¿cuándo las Fuerzas Armadas son deliberantes? O sea, en el sentido, oye, ¿y esto por qué no se canaliza por el ministro de Defensa? ¿Por qué tiene que salir las Fuerzas Armadas, ¿cierto? ¿A título de qué? ¿Le llamó la atención eso? Pero por supuesto, o sea, es absolutamente antidemocrático. En ningún país democrático sucede eso. Que yo sepa, en Estados Unidos, ¿cierto? No aparecen, ni en España, ni en Francia, donde quedó la escoba igual. ¿Por qué tiene que salir las Fuerzas Armadas? ¿Para qué está el ministro entonces? Me parece ser arte y parte. Me parece ser arte y parte. Además, oye, vaya a disculpar, ellos son los cuestionados. Por lo tanto, o sea, yo no puedo ser mi propio abogado del diablo, no puede ser. Es como si los, entre comillas, procesados ahora, ¿cierto?, por los 23 asesinatos que ha habido en este mes de protesta, más los 200... No son 23 asesinatos, no precisemos. Más los 200 globos oculares, ¿cierto?, reventados, y algunas personas... Si esa persona que está imputada salga a defenderse... Partimos hablando de que queremos hablar y queremos conversar, y estoy de acuerdo con lo que dice el diputado. Yo te estoy aclarando una postura. Está haciendo exactamente lo que hacen
los diputados y los políticos de vieja escuela. No, nada de vieja escuela acá. No están leyendo el problema, están hablando de la tontera que ellos quieren. Y él quiere hablar de que los carabineros son malos, de que hablemos de David. Yo no soy de los problemas antiguos. Yo no soy el defensor de todas las personas que pidieron la vida. Silencio un segundito. Yo creo que hoy, en estas circunstancias que está viendo el país, lo que menos pide uno a los dirigentes políticos como ustedes es que cuidemos el lenguaje. Entonces, dicho esto, sigamos con la cosa didáctica. Me interesa mucho, diputado Bernales, la reforma constitucional. Ahora está la discusión de los 2/3. ¿Qué significa eso? 2/3, 3/5. ¿Qué significa? ¿En qué se traduce eso para que entiendan nuestros televidentes? Sí, son las mayorías. En el fondo, miren, a ver, va a haber, ¿cierto? Vamos a tener un plebiscito, lo primero, que va a ser el 20 de abril del próximo año, donde usted va a poder ir y votar, ¿cierto? Si quiere una nueva constitución. Esa es la primera votación. Por lo tanto, tengo amigos... ¿De qué tengo solamente votación? ¿O es participación? ¿Se va a votar? No, nosotros esperamos que ya se están lanzando campañas. Nosotros ayer desde el Partido Liberal levantamos una plataforma para buscar... ¿Es obligatorio o no es obligatorio el voto? Eso todavía se va a ver. Nosotros queremos que sea obligatorio. ¿Por qué queremos que sea obligatorio, hija? Para que sea representativo, después no nos ocurra lo que pasa hoy día un poco en la calle. Lo que tú decías, claro, dicen, el gobierno ganó, fuimos a amplia mayoría, pero en realidad incluso nosotros que participamos de elecciones, uno ve, claro, ganamos con los votos que tenía, pero igual uno quisiera que la participación fuera mayor, ¿cierto? Entonces, para que no exista esta duda de que no me representa, yo no fui, no voté, ojalá sea, ¿cierto?, obligatorio. Ojalá, eso se está discutiendo. Se está discutiendo, mira, empezó desde los 14, ya vamos en 16 y ahí vamos a ver. Pero voy a seguir con esto, entonces vamos a tener un plebiscito. Pero antes de eso, de aquí hasta la fecha del plebiscito, no hay cabildos, nada, solamente... Sí, no, eso queda absolutamente abierto a la ciudadanía. Yo, como le digo, a cada comunidad probablemente el gobierno va a levantar sus mesas, José Antonio Caz va a hacer su campaña para que voten. Ahí están los partidos políticos, la función que tienen. Por los partidos políticos, nuestro partido y otros partidos vamos a entregar, ¿cierto?, todas las facilidades porque queremos ser facilitadores de este tema, ¿cierto?, con respecto al tema de qué significa la nueva Constitución, todo lo que tú estás planteando, y además, ¿cierto?, organizar y ayudar, ¿cierto?, a entregar el mensaje casi divino y profético con la nueva Constitución. Disculpa terminar, y que espero, ¿cierto?, y coincido con Bernales, que ojalá aquí esta cosa vote, ojalá el 80% del padrón, para que sea además algo absolutamente legítimo. Y yo creo en el voto obligatorio. Y ahí también, Jorge, que creo que es importante lo que tú decís, y Alejandro, proponer que esos cabildos, esas participaciones, ojalá lo hagan duales, porque si no, vamos a terminar siempre hablándoles a los propios y no discutiendo. Si discutiéramos en buena lid, en ciertas para abrir espacio, porque a veces mucha gente, por ejemplo, de tu parcela puede pensar que yo soy un bandido, que soy un gallo a raja tabla. No lo pensaría. Pero estoy suponiendo. ¿Cuál va a ser tu posición? ¿Cuál va a ser tu votación, por ejemplo? Yo voy a votar que sí. O sea que sí, a ver que sí haya una nueva constitución y que ojalá sea 50 y 50. ¿Cómo está el interior de Renovación Nacional aquí en la región? Hay diversidad y me parece que es bueno. Yo creo que cada uno tiene que defender. Nosotros somos un partido que ha ido creciendo en el tiempo, que ha tenido representatividad. Eso se nota también en la cantidad, en los diputados y incluso en los concejales tenemos distintas posiciones. Pero es parte de lo que hace Renovación. Mario Desbordes a Alamán. Por ejemplo. Y eso también sucede en todos lados y eso es parte interesante de lo que es nuestro partido, digamos. O sea, la medida desconocida Alamán que le pegó ahora. Jorge, supongamos, todo el mundo calcula hoy día, a propósito todo el mundo calcula que el sí debiera sacar una votación espectacular. Pero de aquí a abril pueden pasar muchas cosas. ¿Cuál crees tú que debiera ser una votación óptima? ¿Y te sorprendería, por ejemplo, que el no fuera, no sé, tengo una tontera, un 45%? Mira, lo que pasa es que este tema ya está bastante politizado en realidad. O sea, ya han salido sectores... No, si estamos hablando de política, no estamos hablando claro, el señor Caz. Sí, claro, politizado en el sentido de que los partidos van a hacer su pega. O sea, hablábamos de Andrés Alamán, hablábamos de Desbordes, que son dos posturas dentro de RN absolutamente claras, una mucho más liberal y mucho más progresista que es de Mario Desbordes, versus ahora una virada de laucha que hizo Alamán, ¿cierto?, con respecto al acuerdo que se instaló. Entonces, nosotros vamos a hacer la pega. Ahora, si tú me preguntas en porcentaje, ojalá voten 7 o 8 millones de personas y que sea la mayor cantidad de gente, y ojalá gente joven, porque vemos mucha gente joven en las marchas, ojalá que esa gente participe. ¿Tú crees que si viene este proceso eso puede
decantar un poco toda esta explosión social hoy día? Mira, yo creo que la Carta Fundamental es súper importante para el desarrollo del país, para lo que queremos, cómo rayar la cancha. Y para el salto, pero además, de Chile al futuro. Mira las cosas que han sucedido y hemos conversado acá. Cuando se habló de la nueva constitución y ese gran acuerdo, esta cosa empezó a descomprimirse bastante. Yo diría que ya ha bajado por lo menos 30%. Dejemos aparte a todos los delincuentes que andan saqueando y robando, ¿cierto?, todas las noches. Si el gobierno, ¿cierto?, volviera, el presidente viniera a aparecer en televisión por quinta vez y dijera algo de verdad sobre un buen acuerdo de una agenda social que la podamos profundizar, a mí no me cabería duda que bajaríamos otro 30 o 40% de descomprimir este tema. Y yo creo que a medida que se vaya politizando, porque además unos han dicho estamos al borde de perder acá la institucionalidad, yo creo que no. Yo creo que esto ha ayudado a la democracia, a potenciarla. Creo que se ha repolitizado Chile, o sea, hay que hacer más política. La política se soluciona con política. Por lo tanto, hacer cabildo, los partidos empezar a moverse, las organizaciones sociales, considerar, ¿cierto?, las uniones comunales, juntas de vecinos, porque usted, federaciones de estudiantes. Tú entenderás que la vez pasada, la semana pasada, hablamos con una abogada constitucionalista, que uno de los temores de mucha gente tal vez, es que cuando se habla de asamblea constituyente, convención o como queramos llamarle, que finalmente se ha cooptado por los más activos, que normalmente son más de izquierda, que están más preocupados del tema, y que, comillas, la otra parte de los chilenos, que son tal vez, que igual tienen su opinión, que igual pueden estar a favor de las demandas, pero que no están activos en la cosa. ¿Cómo tomamos esa precaución que efectivamente es una cosa muy transversal, que con voto obligatorio? Con voto obligatorio. De hecho, mire, ahí nosotros estamos perfeccionando, por ejemplo, el tema de los 2/3, justamente lo que garantiza es que podamos tener una representatividad efectivamente amplia y puedan llegar a acuerdos. Eso es lo que, no que uno le pase la aplanadora a otro, o sea, hay que decir que un sector le pase la aplanadora a otro. Aquí va a haber que tener acuerdo, y en el caso de no llegar a acuerdo, se tiene que ver el mecanismo para hacerlo, que eso también está en la discusión, etcétera, pero es en base a una hoja en blanco. Entonces, yo creo que acá, y los partidos, puedo decir algo, Harry, sí. Yo creo que acá los partidos tenemos una tremenda oportunidad para mostrar la seriedad que tienen los partidos de los candidatos que podamos presentar. Nosotros, por ejemplo, vamos a abrir a nuestras listas que participen los independientes, porque estamos viendo una fórmula para que vayan los independientes, etcétera. Porque esto va a funcionar más o menos la misma papeleta que la de la Diputación, van a ser 155 en el fondo asambleístas. Pero claro, pero las listas nosotros queremos llegar, no sé, yo me voy a arriesgar a con lo de decir, pero nosotros, por ejemplo, queremos llegar, no sé, a Agustín Esquella, por ejemplo, una lista, que es premio nacional, por ejemplo, que es un gran liberal, él se gana, ¿cierto? Pero queremos llegar gente que efectivamente que tenga la expertise, que sean constitucionalistas, porque es un momento, como decía Fernando, lo decían todos, nos jugamos también el futuro de Chile, queremos trazarlo. Y esto también lo que permite, para derribar ciertos mitos, que el gobierno que llegue, del color que llegue, pueda gobernar. Entonces eso también es importante. Eso yo es lo que coincido contigo, ¿cierto?, en llevar constitucionalistas, pero también quiero que la gente común y corriente se también puede estar. Pues yo digo que ojo, que la gente está viendo esto desde el punto de vista de los tecnócratas una vez más instalados, ¿cierto?, como asambleístas. Antes de ir a la también pausa, hay ciudadanos que pueden ir, pero antes de ir a la pausa queremos despedir a Fernando Liana. Fernando, en todas las crisis siempre se hunde el liderazgo y surge nuevo liderazgo en todos los ámbitos de cosas, porque eso es una de las cosas que mide las crisis, el talante y el carácter de las personas. Aquí es una sorpresa, yo creo, para todos los chilenos, la conducta, el talante y la actitud del presidente de vuestro partido, que es Mario Desbordes. Así es, ha sido un tremendo líder. Yo creo que la mayoría de RN lo sigue, digamos, obviamente con noticia de defección, pero yo creo que estamos todos muy orgullosos de él y yo personalmente estoy muy de acuerdo con lo que él indica. Y esto nuevo muestra que las personas que Chile cambió no solamente en lo que está pasando en la calle, también en la clase política. Ya Desbordes no viene de la élite. Y eso es lo que creo que busca la gente. Y también acá, yo espero que en Puerto Montt el próximo año nosotros tenemos elecciones a la municipalidad. Y como estamos hablando también de la Asamblea Constituyente, que vayan a votar ahí, pero también que voten por su gobierno comunal. Yo he hablado y creo que hablé hace poco con Rodrigo y le planteé con Rodrigo Wanreich y le planteé mi punto, que dije que, oye, mira, sabes que lo que está pasando en Puerto Montt ya es inconcebible y sería bueno que tú te pudieras postular
alcalde y no a gobernador, como se estaba hablando, porque tú tienes una real chance de poder ganar y poder lograr que hacer un Puerto Montt distinto. Porque queremos nuevos líderes que tengan la posibilidad, la potencia de hacerlo, así como está Alejandro hoy día en la política, que también hay jóvenes, hay otros más que también que se presenten y que ojalá se presenten más nuevos competidores. Ese es mi punto. Así que queremos agradecerte, Fernando, por haber estado con nosotros hoy día antes de ir a la primera pausa comercial. Muchas gracias y que les vaya bien. Jorge, Alejandro, que estén muy bien. Gracias. Igualmente. Y ya volvemos con nuevo espacio de Agenda Abierta. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. Estamos de regreso en Agenda Abierta en Vértice TV porque la arquitectura también es política, la estética también es política. Y esta semana, estos últimos días, este último mes hemos visto igual como ha habido un afán por destrucción de espacios patrimoniales. Y por tanto queremos hablar también en este ámbito con el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de San Sebastián, Drago Bodanovich. ¿Qué tal, Drago? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Drago, cuando se ve que en estas movilizaciones, con muchísima gente, todas legítimas las demandas, y en algún minuto del día, de la noche, hay personas, hombres o mujeres, que destruyen espacios que pueden tener algún sentido patrimonial, más allá de la catedral, que para algunos podría tener un sentido también religioso, es por falta de identidad, es por falta de pertenencia, es por ignorancia. ¿Cómo ves tú eso, Drago? Bueno, yo creo que son una multiplicidad de factores, probablemente todos los que tú nombras, más algunos otros. Primero, sin duda, el patrimonio, para que éste pueda tener el carácter de ser patrimonio, es porque, bueno, es un legado, es algo que nos representa y un legado de generaciones anteriores para nosotros. Así como también hoy debiésemos estar generando el patrimonio y el legado para las futuras generaciones. Y de esa perspectiva, evidentemente, tiene que haber identidad. Para poder mantener un patrimonio o poder enarbolarlo y que la designación del mismo tenga una validez en la ciudadanía, evidentemente no puede ser algo arbitrario ni artificioso,
tiene que ser algo como de alguna manera en los últimos años la legislación ha podido establecer en cuanto a que, por ejemplo, hoy día la ciudadanía puede decidir que un sector de la ciudad, un edificio, una obra de arte, etcétera, sea patrimonio y se puede de alguna manera acoger a la legislación que la protege a través de alguna manera el levantamiento de la voz de la gente. Yo creo que eso es súper importante porque el patrimonio normalmente ha sido ciertas designaciones de estudiosos, de gente conocedora del tema. La gente no tiene mucho conocimiento del mismo. Ahí tenemos varios problemas. Uno, la educación, los currículum escolares que tenemos en Chile son absolutamente verticales, vienen de algún cerebro centralizado y es más o menos para todos igual, cuando debiésemos estar desde chicos teniendo a los niños conectados con su medio. Y eso hace muy difícil que el patrimonio pueda ser reconocido. Porque mira, el otro día estaba leyendo para la Segunda Guerra Mundial, los esfuerzos que se hizo a pesar de la brutalidad de esa guerra en cuidar los espacios patrimoniales. Y por eso que fue tan violento el bombardeo sobre la ciudad de Dresden, ¿cierto? Que fue una ciudad que fue completamente asolada. Un segundo ejemplo, de manera contraria, el caso de Valparaíso, donde nuestros diputados van normalmente donde está instalado el Congreso. Fue el año 2004, fue declarado Patrimonio de la Humanidad, porque si algo tiene Valparaíso, tiene este tema del alma, la identidad, el porteño se siente dueño de su ciudad. Yo vivía ya 39 años, Drago, pero igual lo están destruyendo, igual como que hay como que le da lo mismo destruir. ¿Qué corte hay ahí? Falta de educación, falta de historia, falta de filosofía, falta de amor, falta Yo creo que es una falta de casi todas esas variables. A ver, primero tenemos que desde niños educar a la gente que puedan reconocer su medio y hacer lo suyo. Después también tenemos que poder tener constantes acciones, o sea, esto no puede ser de un minuto y después no más. Tienen que haber acciones que nos permitan conservar el patrimonio, difundirlo y cuidarlo. Para eso, hoy por hoy, tenemos una legislación sobre el patrimonio que es profundamente restrictiva. ¿Por qué? Porque tiene, por un lado, una arista de conservación sumamente estricta, o sea, no se le puede tocar, no se le puede hacer nada, y a la vez no hay explícitos ni buenos canales para poder, por ejemplo, conseguir recursos o poder hacerse cargo de manera masiva. Porque el tema es que, por ejemplo, uno tiene una familia normal, vive en una casa que resultó que es patrimonial. La verdad que esa persona no le puede hacer ningún cambio, y además tampoco tiene aporte, por ejemplo, del Estado para poder mantenerla. ¿Y por qué es importante el Estado? Porque cuando adquiere la categoría patrimonial es porque ya de alguna manera es de todos. Entonces, además esa familia que tiene que vivir el día a día, ya sabemos que llegar a fin de mes para todos es difícil, ¿no es cierto? Y si además tiene que parte de su patrimonio, de sus recursos, transformarlo en acciones para poder cuidar esto, que es además de todos, entonces se vuelve una ecuación muy difícil de lograr. Entonces, hoy por hoy, yo entiendo que hace un tiempo atrás se está trabajando una legislación que pueda permitir que de manera local se pueda trabajar la designación, conservación y tramitación de los inmuebles y elementos patrimoniales, pero que además tiene que avanzar en que sea más flexible. También tenemos que entender que el patrimonio de mañana lo construimos hoy. Por lo tanto, también esas posturas de excesivo conservadurismo en el patrimonio, en términos de que no se puede tocar nada, sí, quizás hay algunos elementos patrimoniales que hay que tratar de conservar tal cual y como son. Me imagino que sería, voy a decir, una caricatura ridícula. A las pirámides no las vamos a modificar. Está bien. Ciertos pirámides tienen que ser así. Pero sí pueden haber inmuebles que podamos adaptarlos a la realidad de hoy. O sea, hoy día tenemos inmuebles patrimoniales que tienen problemas serios, por ejemplo, de accesibilidad universal. Una persona en silla de ruedas, un viejito, no puede entrar. Entonces nos encontramos con una inflexibilidad que es muy brutal y que tenemos que de alguna manera romper con una mirada un poco más hacia futuro. Diputado Bernales, usted es un hombre muy vinculado a la cultura, a su padre, en fin, todo. Usted es un hombre porque al margen de que uno tenga o no fe, sea o no católico, por ejemplo, el tema, porque usted ya verá que hay un afán deliberado con respecto a la Catedral de Puerto Montt, de destruirla, de quemarla, hay un afán, hay se volvió un foco. Un foco. Yo no sé si en Chiloé, donde usted también es diputado, no sé si ha habido daño a espacios patrimoniales. Esta lectura que hace usted, por ejemplo, este afán con respecto, uno podría decir ya por cura acusado de pedofilia, en fin, y tal vez por la misma razón poca gente sale a defender. Pero del mundo de vista de usted legislador, usted un hombre vinculado a la cultura, un hombre que es del sur, este afán, por ejemplo, en el caso de la catedral. ¿Cómo hacemos también pedagogía con las futuras generaciones para querer lo que tenemos? Sí. Bueno, lo primero es decir,
igual que el bloque anterior, que rechazo categóricamente el intento, o sea, los saqueos, los incendios y tratar de dañar no solo nuestro patrimonio, sino que también algunos locales que se vieron, por ejemplo, esta semana impactados, que son de pyme, etcétera. Dicho eso, yo el día que ocurrió igual hice inmediatamente la reflexión vinculada con el patrimonio, porque es parte de nuestra historia, nuestra identidad, independiente de la religión que uno sea, como claro. Pero me parece que efectivamente esa iglesia tiene una historia en la ciudad. Yo veía un señor que encaró unos chicos que están ahí, que le decía: yo me bauticé acá, yo decía: yo hice mi primera comunión acá, y me quiero casar acá, y tú lo quieres destruir. Y básicamente, claro, es un foco más bien allá como a la iglesia, que al patrimonio, que al edificio en sí, lo que simboliza. Recordar también que esa semana en Chile se quemó, por ejemplo, la iglesia en Las Tarrias, que está declarada patrimonio. Y yo, recogiendo un poco las palabras del Drago, yo comparto con él que hay que profundizar, por ejemplo, igual lo decías tú, con el tema de la educación, meter fuerte el tema del patrimonio, cómo lo cuidamos, cómo lo resguardamos. Y en el Congreso, para hacerme cargo, en el fondo también desde los legislativos, se ingresó, y estamos discutiendo hace 4 meses aproximadamente, en la Comisión de Cultura, que estoy yo, la nueva ley de patrimonio cultural. Antes existía una ley de monumentos, que es una ley, Draco me corrige, que se creó en 1925, algo así, si es que no más. Entonces una ley que más estaba enfocada solo en lo monumental, pero hoy día el patrimonio tiene distintos ámbitos, desde lo inmaterial. Hay una serie de... El patrimonio ha cambiado, no solo, ¿cierto?, lo objeto, lo grande, lo monumental. Y ahí, por ejemplo, estamos viendo un par de cosas bien interesantes, para no contar toda la ley, porque es una ley muy, muy compleja, llevamos mucho tiempo discutiéndola. Uno, por ejemplo, que tiene que ver con lo que decía Drago, con que a mí, cuando me declaran monumento nacional o en una zona típica, muchos de los vecinos se asustan. Sí, claro. Y dicen: chuta, aquí no puedo vender lo que sí, no más. puedo hacer nada. Y esta ley lo que está buscando es generar, por ejemplo, ciertos incentivos. Por ejemplo, que existan incentivos tributarios de verdad con respecto a las personas que estén ahí. Pues, es decir, si yo tengo que el Estado se haga cargo de, por ejemplo, no sé, las mantenciones, sí, claro, o de que no se paguen contribuciones, en el caso de la zona típica. Se está incluyendo que la ley de donaciones culturales también afecta al patrimonio. Es decir, por ejemplo, hay una empresa que quiere mejorar el patrimonio de la ciudad, ¿cierto? Podría donar para que eso ocurra, ¿cierto? Y descontar impuestos. También hay otro aspecto que se ha hablado poco, que tiene que ver con las multas. El daño al patrimonio, porque muchos colegas han tratado de hacer multas que son solo que son, en el fondo, para tomar preso a quienes hacen daño a algo. No, aquí deberían haber ciertas multas muy, muy bien categorizadas. Y lo otro también es que el Consejo de Monumentos Nacionales tenga una capacidad regional. Porque todo lo que tiene que ver con el Consejo de Monumentos Nacionales, por ejemplo, se deriva a Santiago. Nosotros, por ejemplo, estos últimos meses hemos estado muy fuertes tratando de que se declare zona típica la isla Ucar, en Chiloé, que es una islita chiquitita que tiene una pasarela muy, muy larga, que es bien reconocida. Y hemos estado ahí tratando de impulsarlo, no digo bien, pero es lento, porque se juntan una vez al mes los consejeros, y ahora eso va a tener una bajada regional con consejeros que van a ser de la región, que habrá que buscarlo, quien esté en la Secretaría de Cultura, para que esas decisiones sean más rápidas y se tomen a nivel local, porque efectivamente hoy día también lo que pasa es que muchas veces desde Santiago nos están diciendo a nosotros en regiones qué es o qué no es patrimonio. Jorge, claro. Porque mira, yo estos días he escuchado mucho que la gente dice, pues yo no estoy hablando solamente de lo material, porque tiene que ver con la historia, tiene que ver con nuestra alma, tiene que ver con una forma de vivir, tiene que ver con nuestra gente, nuestros abuelos, bisabuelos que llegaron antes que nosotros, y eso le da sentido finalmente a la vida. Pero ¿por qué tú crees que hay muchísima gente que es capaz de decir no importa porque las demandas están primero? Esta dicotomía, esta justificación, pero para tratar de darle un sentido político. La gente que piensa eso a mí no me parece que esté lo correcto. Pero tú sabes que se dice mucho claro, eso, ¿no? Algunos, claro. Yo comparto con ustedes, ¿cierto? Y además estoy totalmente en desacuerdo con lo que se está haciendo con la catedral. Claro, para el mundo de los creyentes, ¿cierto? En fin, tiene su valor. Y para nosotros como patrimonio arquitectónico también. O sea, la catedral ha sido toda la vida, ¿cierto?, una postal de la ciudad de Puerto Montt, así como ahora se han originado otras. Así que por lo tanto estoy absolutamente en desacuerdo. Coincido con lo que dice Drago. Creo que las mallas curriculares de los niños, ¿cierto?, tiene que establecerse, ¿cierto?, el poder
asimilar y entender qué es lo que es propio, qué es lo que me gusta y qué es lo que es parte de mi historia y de mi patrimonio, porque es súper importante, porque eso además le da identidad a la ciudad y se mantiene y perdura en el tiempo. Una vez recuerdo que acá un artista, en realidad, el Óscar Casitúa, hizo un trabajo sobre patrimonio arquitectónico de la ciudad de Puerto Montt y dibujó, ¿cierto?, unas cosas muy bonitas. No sé si lo conoces tú, ese trabajo, o si no, te lo voy a dar para que lo busques, en realidad, porque debe estar en algún lado ahí ahora en el internet. Dibujó todas las casas patrimoniales, todas las casas antiguas de una característica arquitectónica que la zona, que fueron más de 20, de las cuales ahora ya quedan 3 o 4. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que esos trabajos del mundo de la cultura y también creo en el mundo privado, ¿cierto?, ayuda a mantener, ¿cierto?, viva el tema del patrimonio y ayuda, ¿cierto?, también a entender la historia nuestra, como tú bien mencionabas, de los colonos alemanes, ¿cierto?, de la arquitectura, de la construcción, en fin. Coincido plenamente también con Drago que a esas casas y a otro tipo de construcción hay que también modernizar en el sentido de que tengan acceso ahora con personas con capacidades diferentes, en fin. Y ojalá rescatarlas, porque también pueden ser usados, y el Estado, ahí está el diputado, esas casas si no tienen recursos para poder mantenerlas, ¿por qué no entregarlas, ¿cierto?, en concesión para algunas instituciones que puedan, entre comillas, mantenerla, ¿cierto?, y hacerle sus mantenciones como Drago, corresponde? tú eres profesor, En mi consulta, diputado. Director de la Escuela de Arquitectura, tus alumnos, o sea, por favor, que es una exageración. A mí se me ocurre que si en Roma hubiese una protesta enorme y grande que quisieran, no sé, echar abajo la Capilla Sixtina, me imagino que se juntarían miles de ciudadanos para ir a protegerla, se me ocurre. Está por favor una exageración brutal. ¿Por qué esta indolencia de los ciudadanos en ver que se puede destruir un local, este otro local? ¿Qué piensan tus alumnos? Porque hoy día queremos hablar también no solamente de la política dura, queremos hablar también de las cosas que nos ocurren en nuestras ciudades. Mira, yo creo que para los que trabajamos en el mundo de la arquitectura tenemos cierta mirada un poco diferente y tenemos un pesar que viene de antes. A ver, la ciudad es probablemente uno de los instrumentos más interesantes y que puede tener impactos más inmediatos y más drásticos en nivelar la cancha en esta misma desigualdad que vive. Sí, pues. Es una cuestión notable. La ciudad puede resolver a través de sistemas de transporte público, de vialidad, transporte alternativo, distribución de espacios públicos, de equipamiento, servicios, que esté todo más o menos bien andando, organizado, como pasa en los países desarrollados. Y ahí de alguna manera esta carga que hoy día tiene la gente de que le cuesta vivir, que le cuesta llegar a fin de mes, pero que se le ve multiplicada por factores que tiene que cruzar la ciudad para ir al jardín, o cruzar para otro lado la ciudad, el CESFAM, la micro no le funciona, tiene que ocupar auto, el auto hay taco. La ciudad puede ser un elemento que pueda ayudar. Y en ese contexto también la ciudad no ha colaborado con el patrimonio. Nuestras legislaciones locales, nuestros instrumentos de planificación siempre están décadas detrás de lo que se requiere hacer, de lo que se puede hacer para proteger el patrimonio. Nuestra iglesia, a ver, si tú das un ejemplo europeo, Roma, las iglesias, etcétera, si tú vas a esas ciudades, las ciudades desde siempre protegieron y pusieron en valor sus patrimonios, por ejemplo, como las iglesias. El entorno de la iglesia, tú no vas a ver nunca un edificio que sea más alto que la nave de la iglesia, y lo único que va a sobresalir va a ser la torre, el punto más alto de la iglesia, y tú vas a entender que es un elemento fundamental en tu espacio, en tu paisaje urbano. Acá tenemos ya agresiones previas del desarrollo descontrolado inmobiliario en nuestra ciudad. Nuestra iglesia tiene al lado un edificio comercial de calidad profundamente cuestionable y un edificio terrible que casi que lo duplica en altura, dejando a la pobre iglesia en un estado de indefensión frente a su conjunto, donde la verdad que, siendo bien franco, es muy difícil pensar que uno ve esta imagen y dice, ese es un elemento patrimonial. Sí. O sea, la verdad que la ciudad tampoco hemos logrado que pueda poner en su lugar y darle el espacio, el valor a esos elementos que son patrimoniales. Porque tú comentarás conmigo, por lo menos en mi visión, yo considero que Puerto Montt, no sé, Drago, Alejandro, para mí Puerto Montt es una ciudad muy democrática, porque la Plaza de Armas, por ejemplo, camina la ciudad más empingorotada como el más humilde, porque Puerto Montt todavía, a diferencia de otras ciudades de Chile, no tiene barrios tan segregados. Ya algo se está pasando, pero nuestro casco urbano, nuestro entorno céntrico, yo me encuentro que es muy democrático. Pero lo que dice Drago, efectivamente, si no construimos políticas públicas, porque la ciudad se ve también la segregación, se ve también la desigualdad. Si alguien vive arriba en Alerce,
para llegar, no sé, tú que eres diputado, tú que eres un hombre aquí también de la zona, Alejandro. Sí, mira, bueno, estaba buscando, de hecho, una foto, porque lo decía Drago, yo iba a comentar lo mismo que dijo Drago, en el fondo, ver hoy día la catedral que tenemos al lado, estos dos edificios que absolutamente le quitan todo el protagonismo y su importancia patrimonial. Y claro, nosotros cuando planificamos, se planifican las ciudades, efectivamente no se piensan en estos factores. Yo sí voy a contar aquí una infidencia. Nosotros hace poco nos invitaron a inaugurar unos condominios en el Camino a Tepual, que era un condominio social, con mucha gente. Nosotros dijimos, no vamos a ir. ¿Y por qué no vamos a ir? O sea, hay mucha gente, todos los políticos tienen que estar ahí entregando las llaves. Nosotros dijimos, ¿te han visto los tacos que hay para llegar a Tepual? Son 1 hora de ida, 1 hora de vuelta. Nosotros nos hemos juntado con vecinos y nos dicen, estamos chatos de perder de hora a la semana. No tienen cerca ningún tipo de, por ejemplo, algún liceo, o se hayan hecho más liceos, o tienen un centro comercial, o tienen un CEFA. Todos tienen que venir para acá. Entonces nosotros le están entregando las llaves, está bien, su casa, y nos alegramos que tengan una casa. Pero todo el resto de las necesidades, ¿cierto? Los servicios, para estar bien, espacios públicos, por ejemplo, parques urbanos, que son en realidad una pequeña plaza, nacen una plaza, ponen 2 columpios, un refalín y ese es el lugar. Son deficientes. Entonces, no sé, ¿por qué vamos a ir allá? Vamos a entregar las llaves, está bien, pero en realidad esas personas, bueno, después, un mes después se llovieron hasta los departamentos que han entregado. Pero efectivamente esta crisis puede ayudarnos también para pensar una ciudad distinta. Por supuesto, sin lugar a dudas, la gente, lo que dice Drago, lo que dice Drago, la gente lo dice y lo pide, dice, yo me demoro, yo me tengo que desplazar, me demoro tanto tiempo, yo también pierdo en el trabajo, hay algo ahí de la ley de 40, 41 horas, da lo mismo, pero tiene que ver con eso también. Pero yo creo que estamos hace rato, por eso iba a decir, y nosotros también en el Congreso, hace rato, pensando, ¿cierto?, problemas que hoy día la ciudadanía ha dicho. No lo hemos resuelto, no tuvimos el tiempo para resolverlo, pero nos hicimos los locos. Yo voy a decir, por ejemplo, pago a 30 días, el otro día se adelantó la diligencia de pago a 30 días para las pymes. Yo cuando hice mi intervención, yo dije, ojo, la Comisión de Economía ha estado muy pendiente de los abusos hacia la ciudadanía. Hemos legislado no solo pago a 30 días, que ahora adelantamos el pago de vigencia de entrada de la ley. Estuvimos legislando, por ejemplo, el tema de los bancos, que los bancos, seguro antifraude, que uno le cobran un seguro cuando uno le roban la plata a través de internet, sí, te cobran un seguro. Pero déjame terminar con eso, claro. Pero, por ejemplo, tenemos una agenda de eso. Estamos legislando, por ejemplo, con las clonaciones de tarjetas, para que el banco también se haga responsable y no la señora. Cuando hablo de las tarjetas, no estoy refiriendo a las tarjetas de crédito, a la cuenta RUT, que a la señora le roban 200 lucas, se llevan su sueldo, o la pensión básica solidaria y perdió la plata. Estamos preocupados, por ejemplo, de los abusos, por ejemplo, de la industria automotriz, donde uno está obligado a llevar un taller para tener su garantía y le cobran lo que uno quiere. Hemos estado preocupados de los abusos, ¿cierto? Y lo que dice Drago, y lo que estamos planteando en el punto, ¿cierto?, de la construcción de la ciudad, de la planificación, hace rato. O sea, Drago yo conozco hace tiempo, hace rato Drago en la Escuela de Arquitectura está hablando de la falta de planificación en la ciudad, los arquitectos lo mismo. Entonces, los políticos, ¿cierto?, de repente, para hacer un gallito más, un gallito menos, dejamos de escuchar o hacemos nosotros la pinta, de repente lo hacemos incluso cuando nos toca estar en el Ejecutivo y desarrollar muchas veces a la pinta de uno. Sí. Como le tincó al alcalde, como le tincó, sin preguntarle a nadie. Lo que pasa es que quisimos también en este programa, que siempre hablamos de política, porque para mí la construcción de ciudad es política completa y Da Vinci tal vez fue uno de los años más políticos que hubo, digamos, en el Renacimiento. Pero puede ser una agenda que a veces puede quedar olvidada. Una agenda que puede quedar olvidada por la vorágine de esto. Yo no sé, digamos, si los políticos están a la altura de esto, Jorge, porque esto es un desafío, porque una de las cosas que explotó ahora, porque esos jóvenes que rompen todo, es porque han estado segregados completamente. Absolutamente. Y por tanto no se sienten dueños, no le tienen cariño a nada de esto. Pero por supuesto, claro, porque además ellos no son dueños, ¿cierto? No son parte del entre comillas, desarrollo que se ve, entre comillas, alucinante en algunas comunas ricas de este país. Me acordaba datos con respecto al tema de la segregación. En La Pintana tú tienes 17, 18 servicios, ¿cierto?, que tienes para la ciudadanía, banco, farmacia, en fin. Pero en Vitacura, Las Condes, tienes más de 800.
O sea, ahí tú te das cuenta la segregación en forma automática. ¿Por qué a la gente más pobre, ¿cierto?, tienes que sacarla fuera de la ciudad? Como en este caso Alerce, Mirasol, ¿cierto? Y no las enteras. O sea, es parte de todo. ¿Cómo fue el proyecto Alerce? Yo no estaba acá. Sí, bueno, eso. Me acuerdo que el arquitecto Néstor Holzapfel, me acuerdo, que ya un gran amigo, un gran arquitecto acá, renombrado en sus tiempos, él dijo, no sé, está inclusive en el directivo antiguo, que esto se iba a convertir, en vez de una ciudad satélite como estaba proyectado, en un yeto pobreza. Pero le dio al clavo. Porque te digo una cosa, y para terminar, en Santiago, ¿cierto? Cuando el metro llega a las comunas, son subterráneos en los sectores más acomodados, y el pasajero para los sectores más populares en sobre rieles, en fin. O sea, la discriminación proviene, ¿cierto?, desde cuando se toman ¿cierto?, los acuerdos y se diseña con ese tipo de ambigüedades con respecto a la población. O sea, no puede ser que profesionales del MOP o de arquitectura o de lo que sea, ¿cierto?, digan, para acá subterráneo y acá lo vamos a hacer, ¿cierto?, de esta forma porque es más barato y no importa porque yo bien, ¿cierto?, a 12 kilómetros de la plaza de armas de... Está bien, pero para hablar de Puerto Montt, ¿cómo está la discusión del plano regulador? ¿Usted tiene injerencia? ¿Usted opina? ¿Son respetados? ¿Son escuchados? Pues entiendo yo que está en una fase ahora de la parte de medioambiental, me parece. Sí, el plan regulador ha tenido un proceso que yo creo que ha sido bastante virtuoso, ha sido de los más participativos que yo he visto, yo lo he celebrado públicamente, creo que la municipalidad hizo un trabajo interesante al abrir una conversación mucho más amplia a la que la norma le exige. Porque la norma exigía estos procesos de participación ciudadana que eran absolutamente abstractos, o sea, pegar unas láminas en el hall de algún edificio y que la gente fuera a ver unos planos que hasta los arquitectos nos costaba leer, imagínate una persona. Y era una cuestión imposible, y aquí se hizo un trabajo a través de plataformas online, a través de talleres, etcétera, que fue muy virtuoso. Pero la ciudad tiene que, además de planificarse, yo creo que estamos en un momento en que tiene que plantear acciones drásticas de cómo hacer las cosas. O sea, tiene que plantearse como un instrumento para nivelar la cancha. Si ya ha estado claro en estas discusiones, el problema en Chile no es la pobreza, no es la falta de recursos, es la distribución de los mismos. Evidentemente hay que hacer arreglos tributarios porque tributamos mucho menos que los países desarrollados, hay que ser bien francos con eso también. Pero también hay espacios donde el mercado de la generación de riqueza puede estar, y la ciudad también puede serlo. Lo que pasa es que en Chile el desarrollo inmobiliario ha estado siempre bajo una libertad casi total. O sea, está más marcado por el mercado que por la... Entonces, y la vivienda, que es un básico fundamental, no puede estar con un rayado cancha tan libre. Por ejemplo, en otros países desarrollados, tú no puedes hacer un desarrollo inmobiliario poniendo cualquier tipo de vivienda. Tienes que buscar equilibrio entre vivienda económica y vivienda de otros tipos. Tienes que poder hacer que diferentes tipos de ciudadanos para hacer barrios integrados. Sí, y eso hay un rayado cancha. Y ese desarrollo inmobiliario no es que sea un desarrollo que no tenga ganancias a la hora de hacer el negocio inmobiliario. También lo tiene. Lo que pasa es que tiene un rayado cancha que busca el bien común. Tú bien hablabas antes del espacio público. El espacio público, la gracia que tiene es que es donde prima el bien común. Sí, pues. No la cosa individual, el bien común. Entonces ahí también tiene que aparecer el Estado desarrollando espacios públicos, parques, equipamientos, servicios que estén distribuidos equitativamente. Te doy un ejemplo. Mire, yo nací en el barrio Lins, en Puerto Montt. Y ese es un barrio típico, en el cual tú te encontrabas con gente más humilde, otro menos humilde, en fin. Yo creo que uno de los temas de Chile es que se perdió la vida de barrio. Podemos recuperar la capital regional. Yo sé que nos ven en más comunas de la región de los lagos, pero para el caso de la capital regional, podemos generar políticas públicas para incentivar la vida de barrio, porque eso tiene que ver con tejido social, con historia, porque allí efectivamente tú puedes generar sociedad de verdad. Se puede hacer, hay ejemplos en Latinoamérica muy buenos, Medellín es uno. Mira, se puede hacer con acciones puntuales en los barrios. Tú puedes hacer, algunos llaman acupuntura urbana. Incorporar, así como una verdadera acupuntura, los elementos que faltan para poder generar cohesión, que normalmente es espacio público y cierto equipamiento y servicios. Por otro lado, Puerto Montt, por ejemplo, se han naturalizado cosas. En Chile se naturalizó la ciudad segregada. Los ricos con los ricos, los pobres con los pobres, y para nosotros nos resulta normal. Bueno, eso ya desde el 18 de octubre para adelante ya no puede correr más. ¿No es cierto? Ya tenemos que buscar ciudad integrada. Una manera de hacerlo es eso, poder dar democráticamente, poner los equipamientos, servicios y espacios que tienen que estar para alimentar la vida pública. Porque uno piensa que el problema, por ejemplo, de la vivienda social es que es muy pequeña.
No es necesariamente eso, el problema es que está mal ubicada, está lejos de las redes de oportunidades, ahí no tiene servicios cercanos, entonces la gente no solamente vive en una casa pequeña con carencias estructurales constructivas, sino que además gasta un tercio de su vida en una micro terrible para poder ir a comprarse un remedio. O sea, unas cosas que son terribles, que en cualquier persona en un país desarrollado se desmaya. Después, por otro lado, otras acciones hemos naturalizado, por ejemplo, en Puerto Montt, en Capital Regional, no tenemos transporte público, lo voy a decir francamente. Tenemos un transporte colectivo. Hay harta gente que se sube al unísono en ciertos vehículos, pero no tenemos un sistema de transporte público. Un sistema de transporte público son diferentes modos. Buses, eventualmente trenes, ascensores en este caso, ciclovías para las bicicletas, avenidas peatonales. Tenemos que sacar el auto privado, disminuir, desincentivarlo para que la gente pueda ocupar el transporte público, que también es democrático y que sea de buena calidad. No tenemos transporte público, que tenemos unas ciertas legislaciones. Los pobres empresarios del transporte tienen que hacer lo que puedan, unos malabarismos, para poder comprar sus micros, rentar dando pasaje, y además que le exigen que tenga que bajarle el pasaje a los abuelitos, a los niños. Eso es una ridiculez, y cuando dicen que el transporte público falla porque hay que subvencionarlo, oigan, en todo el mundo el buen transporte público es subvencionado, porque es un bien público, independientemente que pueda haber actores privados que también puedan participar y aportar y que funcionemos como sociedad. Entonces hay acciones totales, globales, como por ejemplo acciones de reestructurar y plantear un sistema de transporte público multimodal, donde podamos sacar el vehículo privado. El centro de eso vamos a tener mucho más bulevares, áreas peatonales con sistemas de ciclovías increíbles. Los países nórdicos tienen un clima peor que nosotros y andan todos en bicicleta. Si no es tema del clima, la gente dice, no, es que no me suelo irse porque me mojo. Mentira, si hay que acostumbrarse a las condiciones, y tenemos relativas buenas condiciones de clima para poder hacerlo. Y el sistema de transporte es clave, una infraestructura que ayude, que sea democrática. Y eso tiene que venir de alguna manera de lo que somos todos, que en este caso es el Estado. Y después con estas acciones para consolidar barrios. El plan regulador, por último comento, por suerte, y dentro de una votación que se hizo para el proceso, planteó la idea de desarrollar subcentros. Eso es muy positivo porque podría ayudar a democratizar la ciudad, a integrarla, porque los subcentros debiesen, si lo logramos, que no es lo que pasó en Alerce, que puedan tener equipamiento y servicio de conectividad bien desarrollada para que la gente pueda tener en sus cercanías lo que la casa no te da, porque la casa no te puede dar todo. Puedo yo no vivir con un patio, pero si tengo un parque, una plaza bonita donde jugar, mi vida se vuelve plena, ¿no? Diputado, comenzamos el programa diciendo que esta crisis nos pilló con una clase política débil, con liderazgos débiles. Estos desafíos, porque finalmente esto es lo que va a quedar por siempre, que el tipo de ciudad, de espacios donde convivimos día a día, está la clase política en el ámbito, yo hablo siempre del sur de Chile. Estamos preparados para que estos tipos de desafíos, para ciudades distintas, no solamente más hermanables, más democráticas, en fin. Mire, mi sueño es, y ojalá, mi trabajo va apuntado hacia donde indica Drago. Yo le daba el ejemplo recién del barrio donde no quisimos la entrega de estos condominios. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con Trapén. Ese barrio que se construye no solo contaminado en el río, sino que también esas personas tienen que venir desplazar desde Trapén, más allá de Chinquihue, tomar transporte público para venir a un colegio. O sea, no hay nada. Entonces, yo entiendo que la gente se alegra, me ha tocado estar con Trapén, tiene su casa, pero efectivamente al rato después dice, bueno, me queda lejos todo, afecta mi calidad de vida. Yo creo que después de esto todos nos tenemos que poner las pilas en este sentido. Y yo creo y he visto cómo algunos colegas que tenían otra mirada, hoy día la están cambiando. Y una mirada, cuando digo es una mirada dedicada a la ciudadanía, una mirada dedicada a las personas y no solo a un grupo. Y yo lo digo así y soy súper serio en decirlo, responsable. Nosotros lo que veíamos Chile Vamos y lo que ocurre en esto es porque efectivamente le estaba hablando solo a un sector. Solo un sector, y estaba despreocupado. Nosotros lo veíamos con varios proyectos. O sea, no solo con el de reforma tributaria, con los de salud, o sea, ningún paso de andar en las AFP, las pensiones. Nosotros hemos visto, sí, de parte, por ejemplo, de vivienda, que se ha tratado de avanzar, y han tirado algunos proyectos que tienen que ver con integración, que ha generado polémica entre ellos mismos, pero yo creo que hacia allá tenemos que avanzar, Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo tendría que decirle, claro, nosotros tendríamos que llegar al gobierno para tener que implementar los programas y poder, en el fondo, esa mirada, poder plasmarla en el fondo en los programas, los proyectos. Pero tú sabes bien, diputado, que hay experiencia, digamos, en los países que han estado en crisis profunda,
no quiero poner ejemplo tan extremo, Beirut, que estuvo 17 años en la guerra civil, hoy día Beirut es una ciudad nuevamente maravillosa, o sea, estoy tal vez extrapolando, pero lo que quiero decir es que todo depende también de la voluntad política, de la decisión. Por eso pregunto si mire, ¿por qué esta crisis debe golpearme? Hoy día me interesaba a mí hablar desde lo urbanístico también. Nosotros, por ejemplo, volviendo al tema patrimonial, para ver las voluntades, nosotros en la ley de patrimonio se nos ha pedido que no legislemos la ley de patrimonio, algunos sectores. Nosotros creemos que tenemos que hacerlo, porque es importante, hay que avanzar. ¿Y por qué no quieren etcétera. legislar? No quieren legislar porque hay problemas que algunos están en el consejo, otros salen, otros entran, quienes están, quienes no, cosas que a mí me parecen que son mezquindades que hay que ponerse de acuerdo. Pero hay muchos que están yo no aparezco en el consejo, entonces yo no quiero que se legisle sobre esto. Y con el subsecretario de Patrimonio, Emilio Lacerda, hemos tenido muy buena relación entre todos los que están en la comisión y hemos tocado estos temas. Hemos estado hablando el último tiempo a propósito de lo que está pasando con la destrucción de ciertos íconos patrimoniales que tienen aparte categoría como monumentos nacionales, etcétera. Y estamos viendo cómo vamos a refocar recursos para, ¿cierto?, en el caso, ¿cierto?, que se tengan que reconstruir algunos. Ahora la ciudadanía también nos está haciendo un llamado, o sea, igual veo, no estoy justificándolo, pero también nos está diciendo, por ejemplo, yo lo veo con algunas estatuas, ¿no?, algunas esculturas, resignificar también la historia, es decir, ojo, aquí no está la representatividad completa de nuestra historia, por ejemplo. Uno también tendría que hacer esa mirada y decir, ojo, ¿qué nos falta? ¿A quién no le hemos hablado? Porque hay una parte, ¿cierto?, no está lo otro. Entonces, yo creo que es un momento. Muchos bustos y monumentos. Claro, entonces, yo creo que también es un llamado. Claro, entonces, yo creo que también es esa mirada, ese llamado. Pero mira, lo que dijo Drago recién, yo creo que una clase magistral. Yo creo que todos estamos, yo por lo menos estoy enamorado de lo que él proyecta en ese sentido, de la ciudad, y tenemos que ir hacia allá, porque, de nuevo, ya lo voy a reforzar nuevamente, pero claro, cuando uno vive lejos y no tiene los servicios cerca. Pero o no tiene, por ejemplo, transporte público adecuado. Nosotros, nosotros con el diputado Lado Mirosich presentamos un proyecto que era un proyecto para que presentara al gobierno, que era en el fondo, como lo hacen algunos o en otros países, que le entregan un bono o algún incentivo a los trabajadores cuando andan en bicicleta. Nos trataron de todo, que estábamos locos, y la gente de acá me decían, pero tú no cachai que aquí llueve, no nos podemos mover en bicicleta, y empezaron amigos de otro lado a mandarme fotos de ciudades que llueve en bicicleta, en transporte público ciudad. Oye, sí, pero para ir cerrando, yo concuerdo plenamente, ¿cierto?, con el profesor acá Drago, que también nos dejó alucinando con el tema. Es idílico una ciudad así con espacios todos. Yo creo que para allá se debería apuntar. Existen hartas sí, claro que sí. Medellín, como en Colombia, claro. Pero ¿sabes qué? Me acuerdo cuando sucedió, ¿cierto?, con Joaquín Lavín en Las Condes, ¿cierto?, de esta cosa de integración, de meter... Oye, se pararon de uñas los habitantes del sector. Entonces lo que te quiero decir, que no solamente tiene que haber una voluntad política, tiene que haber una voluntad social, también cultural, que la gente tenga disposición a, entre comillas, entre conocerse, mezclarse y armar esa tan anhelada y añorada, ¿cierto?, situación de barrio, en la cual también nosotros vivimos, donde habíamos gente humilde, menos humilde, y el carnicero y el sastre, que eran los más pudientes, y todos convivimos, y hasta el día de hoy estamos todos sanitos mentalmente, eso es lo que dice uno, y todos hemos estado súper bien. Entonces, tiene que ver también con el tema cultural y con el tema, ¿cierto?, de que la gente tenga la disposición, y eso ha pasado muchos años, y yo creo que ahí es un punto muy complicado de cómo tú puedes convencer a sectores más acomodados, ¿cierto?, donde tú puedas, entre comillas, hacer proyectos de integración. Le pregunto al profesor, ¿qué idea? O sea, porque las buenas intenciones siempre están. ¿Cómo lo hacemos con la gente que no quiere, entre comillas, ¿cierto?, esa integración? A ver, yo creo que todo proyecto importante hay que partirlo por donde sea. El peor problema es no querer iniciarlo. La entrada que haya hay que hacerla. De esa perspectiva, primero tenemos que entender que, por ejemplo, realmente se le pone harto volumen al tema del plan regulador. Es súper importante. El plan regulador es como el rayado cancha. No logra como inyectar mucho más que como regir a las cosas. Entonces, tenemos que de alguna manera buscar que todos, y particularmente nuestras autoridades, se convenzan de que estos cambios los podemos hacer a través de acciones en la ciudad. Yo creo que estamos en un momento muy bonito donde se puede lograr.
¿Ah? Y ahí, bueno, ahí no solamente el alcalde, los alcaldes normalmente les toca un poco administrar pobreza en la mayoría de las municipalidades de Chile, sí, sino que tiene que haber una cosa de gobiernos regionales y también de romper un poco el centralismo, porque muchas decisiones locales se toman en Santiago para poder desarrollar acciones. Yo creo que aquí falta que ciudades como Puerto Montt puedan tener un grado de cohesión y autonomía en cierta toma de decisiones y búsqueda de un proyecto colectivo. Eso es lo que hay que hacer a través de acciones, y aquí se hacen de repente obras viales, obras de espacio público que no son menores. Lo que pasa es que están desarticulados, y ese quizás uno de los últimos puntos que me gustaría dejar bien planteado. Uno de los peores problemas que tenemos en Chile a la hora de desarrollar obras de carácter público no solo la falta de recursos para hacerlo, es la separación, la desintegración de los diferentes agentes que actúan en el mundo público. O sea, de repente se plantea una calle que la unidad de transporte no sabía, pero la hizo la municipalidad, pero Obras Públicas estaba planteando una cosa subterránea ahí, y después Medio Ambiente no sé qué, y están todos los gallos trabajando en el mismo sector con proyectos separados. Entonces ahí tenemos un problema donde tenemos que de alguna manera buscar. Ahí se tiene que modernizar nuestro Estado para que podamos tener proyectos que aúnen las diferentes fuerzas. Recursos y fuerzas y capacidades para hacerlo están desarticuladas. Hay que aunarlas, hay que buscar acuerdos para aunarlas en proyectos específicos que, ojo, no solamente legislación tiene que estar, pero tienen que haber proyectos específicos. Estoy seguro que el primer proyecto específico que se haga, y que se haga bien, que se haga dejando a lado los cuoteos, las malas prácticas, sino que bien hecho. A través de esto tienen que haber concursos donde lleguen los mejores profesionales a proponer las mejores soluciones, con estudios que bien hechos. De repente se licitan estudios donde los consultores prácticamente quiebran al hacerlo, porque el Estado plantea unas propuestas ridículas para poder hacer una cosa, no se puede hacer en serio. Entonces, si lo hacemos en serio y aunamos los diferentes estamentos del Estado que hoy día no conversan, lo hacemos conversar en proyectos específicos, yo estoy seguro, realizado el primer proyecto, toda la gente va a entender que la cuestión es mejor. Si la cuestión ya está probadísima, si el ser humano es gregario por definición, y las ciudades de los inventos más eficientes, aunque parezca que contaminan, etc., son los más eficientes. Imagínense si fuéramos todavía nómadas recolectores. La raza humana se acabó hace 500 años. O sea, tenemos un espacio, hay que aunar esfuerzos para hacer proyectos específicos. En esta semana quisimos no solamente hablar de la política más dura, quisimos darle una perspectiva distinta, porque tiene que ver con donde compartimos día a día. Diputado Bernales, agenda política, agenda social, orden público. ¿Podemos hacer las tres cosas al mismo tiempo? ¿Cree que estamos llegando a tiempo? ¿Estamos llegando tarde? Sí, yo creo, mira, todo lo podemos hacer a tiempo. De hecho, hacer un llamado a la ciudadanía cuando, por ejemplo, sale el acuerdo la semana pasada, que es un gran paso, y espero que la historia sí diga que fue un gran paso. Empezó la crítica al tiro, pero nosotros queríamos agenda social, pero nosotros igual estamos trabajando agenda social, es decir, estamos trabajando realmente en el Congreso todos los temas. Yo hacer un llamado también a la tolerancia, al respeto, porque también yo he visto que uno puede estar en una u otra posición, pero yo creo que acá lo más complicado es cuando nos polarizamos, no queremos escuchar la mirada del otro, y esto se vuelve prácticamente una batalla también violenta en redes sociales, de amigos que se pelean entre ellos. Lo que vivió la Beatriz Sánchez. Bueno, eso es parte también de lo que tú hablabas al principio, lo del quiebre y un poco esta crisis en la que estamos en el Frente Amplio. Nosotros no podemos entender que hayan compañeros, diputados, que celebren esa acción. Eso es mucho más condenable que lo que hizo Gabriel Boric. O sea, 100.000 veces más. Que una diputada, ¿cierto?, celebre, que a una persona celebre. ¿Cómo pero la convivencia ahí, yo sé que estamos con poco tiempo, cómo esa convivencia? Estamos hablando concretamente de Pamela Giles, por ejemplo, ¿cierto? Sí, yo por lo menos, uno saluda cordialmente, pero más allá las relaciones no van. Se ha estancado hace bastante tiempo, yo creo que con todo, por este tipo de actitudes. Nosotros no entendemos cómo puede haber alguien dentro del sector que en el fondo, y por ejemplo, la acusación constitucional, ella llama, ¿cierto?, presiona a través de redes, tiene una acusación que dice que está lista, se le pide no está, y después cuando la entrega, un mismo diputado de su propio sector dice que tiene textos copiados de la Wikipedia. Entonces, por eso se hace una parte. ¿Usted apoya la diputada? Yo estoy absolutamente en la duda. Yo voy a esperar que pasen un par de días para tomar mi decisión. Yo hoy día quiero ver más. Ayer hubo un informe importante, que es el de Amnistía Internacional, pero hay que ir esperando paso a paso sobre el tema de la acusación. Y también yo creo que hacer un llamado a la tolerancia, a la conversación. Yo sé que el intendente ha hecho un esfuerzo, y en el fondo de cumplir un rol también,
de poder citarnos. Un día nosotros le pedimos que escucharan a los parlamentarios y todo hecho a su gabinete, después lo hizo con partidos políticos, pero yo creo que es importante juntarse con la multisectorial que es NOMA, AFP, los profesores, las distintas organizaciones sociales. Yo sé que para él puede ser más complejo porque ha tenido algunos problemas. Yo sé que algunos le plantearon cuando fueron desalojados los funcionarios de la NEF, pero yo creo que es importante también acercarse a ellos y poder escucharlo, porque parte de las críticas que se generaron el día del acuerdo fue que lo habíamos hecho entre comillas de espalda a la ciudadanía, que yo no lo comparto en absoluto. Y por último también, Hardy, sorry por aprovecharme este minuto, que las críticas vienen de todos lados, estamos en un momento que es excepcional. Yo lo que pido también es que a los diputados nos pueden fiscalizar. Y a mí, usted que me está mirando, me puede fiscalizar. Y lo puede hacer ¿cómo? En la página del Congreso. En la página del Congreso usted entra, que es cámara.cl, busca al diputado, pincha Alejandro Bernales, ve cuántos proyectos ingresados, cuántos días voy al Congreso, cuáles son mis indicaciones, las comisiones que estoy, mis intervenciones, cómo gasto mis recursos. Para que lo vean, porque cuando hagan una crítica se haga también, porque hay muchas cosas que son destempladas y tampoco ayudan, porque hay muchos en el Congreso, de todos los sectores, que nos sacamos la cresta, porque la agenda de los abusos se instalara hace rato y hemos logrado, en el fondo, avances, se han logrado. Entonces, de repente, yo también desde ahí, y lo he hecho el último tiempo constantemente, dignificar el trabajo del parlamentario. Si nosotros necesitamos, en el fondo, nuestro rol, fiscalizar, por ejemplo, el gobierno, para eso se requiere una serie de herramientas. Entonces, los que son, ¿cierto?, tienen una postura más pesimista que el Congreso, no sé qué, lamentablemente, en este trabajo, y yo lo acepto, yo entré para cambiar el mundo de la política. Por eso estoy acá. Yo quiero sentar, pues, de los abusos, de todas estas cosas. Pues lamentablemente en este trabajo, cuando uno se equivoca, o uno comete una mala acción, que hemos visto varias, esta semana vimos una, la semana pasada, pagamos todo. Si uno lo hace mal, todos los diputados van al mismo saco. Muy bien, pues, diputado. Gracias por la invitación. Diputado Bernales, yo entiendo que un diputado que trabaja harto en la zona, porque la vez pasada tuvimos aquí un diputado que él decía que la Constitución no tiene nada que ver con el tema de los conflictos con el diario vivir. Don Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación y bueno, ojalá que todo se solucione, ojalá que, insisto, bueno, acá hay un gobierno que está con el bastón de mando. Espero que el presidente se repotencie en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Y que salga a hablar cosas claritas para que podamos, ¿cierto?, descomprimir ese tema, porque, insisto, esto no da para diciembre o enero o el próximo año. O sea, tenemos que, bueno, y acá está el diputado, que le pongan color y que trabajen, ¿cierto?, con toda la convicción y fuerza, porque la gente lo requiere. Y eso no se va a calmar hasta cuando la gente sienta que sus demandas, entre comillas, ¿cierto?, fueron escuchadas y que se están trabajando donde debe trabajarse, que en el Parlamento, por lo demás. Así que agradecido por la invitación. Muchas gracias. Don Drago Bodano, mucho gusto. Gracias por haber estado con nosotros. Y son temas que a mí por lo menos me apasionan mucho porque tienen que ver, digamos, con el futuro que le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones, de cómo construimos ciudades distintas. Muchas gracias, Drago. Muchas gracias a usted y quizás, si me permite un último mensaje, plantearle a usted, a los televidentes, a los amigos acá y especialmente a las autoridades. La ciudad es una de las mejores herramientas para que podamos nivelar la cancha. Una buena ciudad, buenos espacios públicos, buena arquitectura, podemos tener una ciudad profundamente amable, amigable, cercana, que permita compensar las cosas que de repente a la gente más vulnerable no tiene como de manera individual resolverla. La ciudad, el colectivo, lo público lo puede hacer, y la ciudad es una gran herramienta. La misma ciudad ha sido una herramienta que ha ayudado a acrecentar las desigualdades. Sí, sin duda, tenemos la oportunidad de mejorar y generar mejores ciudades, mejor arquitectura, mejores espacios públicos, y vamos con eso a lograr cambios drásticos, y podemos además hacerlos muy rápido a través de la ciudad. Muchas gracias a usted, y ojalá efectivamente, como lo venimos diciendo desde el primer día de este movimiento y crisis social, es que ojalá salgan cosas buenas después de todo esto. Que tengan una buena semana, cuídense, que estén muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros.